Buenas noches. La anterior sesión hemos quedado que hemos habilitado, por ejemplo, algunos métodos más como getItems by ID para poder hacer las navegaciones atrás y adelante. Y hemos hecho el uso de observables, ¿verdad? Hemos utilizado los observables. Básicamente aquí tengo algunos pequeños cambios más. Algún comentario que he dejado respecto a la misma navegación como tal, que no funciona con los números negativos, la función de módulo. Y aquí en ítem, tenía yo un pequeño error con matbutton en vez de md. La sintaxis antigua era md. Para que funcione lo que es la lectura desde la base de datos de imágenes, he tenido que hacer los siguientes cambios integrando con lo que es backend. Son varios cambios. Básicamente, si nos fijamos he tenido que adicionar yo lo que es un base URL, ¿sí? Este archivo base URL nos provee cuál es la URL o dónde está nuestro repositorio de backend para que pueda hacer la interacción con el API REST. También he añadido algunos cuantos módulos. Por defecto Angular te provee, ustedes pueden revisar aquí, por ejemplo, esto es propio de Angular mismo, una librería, es una clase de Angular Common HTTP, está provisto por el mismo framework y se llama HTTP Client Module. De este HTTP Client Module nosotros lo vamos a utilizar para poder hacer las llamadas hacia backend. Después básicamente he hecho el import de eso y en lo significativo eso. A los ítems he hecho algunos cambios. Aquí preliminarmente yo estaba cambiando las rutas. Esto luego se tiene que cambiar por lo que se traiga desde backend, así que en este momento sería irrelevante. En la estructura de manera inicial estaba tratando yo de cargar lo que eran el byte array. No fue buena idea. Entonces más adelante yo lo vuelvo a cambiar a string. En este otro commit lo propio. Voy a volver a revertirlo después. Este es el archivito que les hablaba, base URL. Básicamente está apuntando a donde corre nuestra instancia de Tomcat, ¿verdad? Nuestro backend, el localhost 8080/. Entonces nosotros podemos importar esta constante en nuestros diferentes clases o componentes y utilizar directamente, ya no escribir esta parte, sino directamente la continuación del path que corresponde a cada uno de los API REST. En item service, prefiero mostrarles esto, la versión final. Tal vez directamente aquí. Está bien. Item service como tal, ahora está utilizando, ya no va a leer el archivo JSON, ¿verdad?, que nosotros teníamos, sino va a utilizar por inyección la clase HTTP Client, que sería del módulo HTTP que les había mencionado que hemos importado. Pues en ese caso está concatenando el base URL, ahí está mismo, localhost 8080/items, y de esa manera va a llamar al backend, a nuestro backend, que nos devuelve los ítems como tal. La respuesta, esto tiene una función map, que lo que te permite es poder utilizar la sintaxis de un lambda function nuevamente, y te devuelve el objeto como tal, y tú básicamente lo único que tienes que hacer es devolver este objeto. Recordemos que por ejemplo en este caso está manejando observables nuevamente, y para el manejo de observables una función que podemos utilizar es la función map para poder retornar y devolver cualquier tipo de transformación. Lo mismo en los getItem, hago lo mismo, invoco la función lambda. Lo único que cambia es que esta vez voy a decirle getItem by ID y concateno con el ID adecuado, nada más. getFeaturedItem, a momento esto no está funcionando debido, funciona, te trae todos los ítems y de ahí saca el primero, pero en el backend todavía yo les he dejado pendiente como tarea a ustedes que puedan manejar este parámetro, que sería en este caso ya no un path param, sería un query param. Noten la diferencia de eso versus lo que tenemos aquí arriba.
¿verdad? Esto es slash y el parámetro, mientras que esto es el signo de interrogación, ¿sí? Question mark, y luego el parámetro, el nombre y el valor. Pueden venir tantos parámetros como tú desees separados por ampersand. Eso se puede mapear. No estoy seguro si tenemos algún ejemplo en Jersey, pero es bastante sencillo realizar este manejo. Bueno, de todas maneras igual sigue rescatando un elemento, sigue funcional, pero necesita un poco más de trabajo. Bueno, y getItems by ID sigue llamando a la función, en este caso a la función getItems, o sea, a esta, hasta el backend, y luego lo que hace en la función maps, utiliza la función map de JavaScript para convertirlo y botar una lista de IDs simplemente, de numbers. Entonces por eso este devuelve un array de numbers, a diferencia del primero, que debería devolver en este caso un array de ítems. ¿Está bien? Si pones any también da igual. Es más, lo que yo les voy a pedir es que ustedes traten de hacer sus servicios genéricos de tal manera de esperar cualquier tipo de objeto. ¿Está bien? Se puede devolver, se puede hacer servicios genéricos igual que hemos hecho en la parte de Java. También te permite hacer ese tratamiento. Esta es una pauta para que ustedes puedan utilizar algunos servicios genéricos. En lo que es Employee Service es exactamente lo mismo. Solamente que ahora el path es Employees, Employee ID, Employee Featured. Nada más, déjenme revisar si hay algunos otros cambios. Home Component y por ejemplo, Home Component. Vamos a revisar qué pasó con Home Component. Home Component en su versión final, recuerdan que esto llamaba al servicio, ¿verdad? Sigue realizándolo. En algún punto he tenido problemas con las imágenes. Según algunos manuales decían que debería utilizar un sanitizador del DOM, porque aparentemente estaba tratando con imágenes inseguras. No fue necesario al final esto. Pueden ustedes quitarlo. Directamente en este caso estoy invocando a getFeaturedEmployee, porque recuerden que en el home solamente mostramos dos cosas: el item featured y el employee featured, ¿verdad? Ambos destacados. Está llamando al servicio adecuado, se está suscribiendo a ese observable y le dice cuando haya una respuesta, pues que lo que va a hacer es va a agarrar ese valor con un lambda function y lo va a asignar al employee que tiene esta clase. Entonces ya nunca más se lee a través del listado, sino todo va a través del API REST. Lo mismo con el ítem. ¿Está bien? Si nosotros vamos a Home Component HTML, también he realizado algunos cambios menores, pequeños. Por ejemplo, hay varias maneras de realizar, pero yo he utilizado, por ejemplo, esta opción. A un image tú le puedes decir el atributo data source y luego especificas esta sintaxis data image y le dices el tipo de formato que va a manejar, JPG en este caso, y le dices que lo que va a recibir esto es un string base 64. Entonces se supone que mi API REST debe devolverme el objeto ítem en el campo o en la propiedad imagen un string que esté codificado, ese byte array que esté codificado a un string base 64. Si hacen eso, inmediatamente la imagen es visible. Nada más, puedo mostrarles, por ejemplo, catalog component. Sigue la misma sintaxis. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la imagen de nuevo utilizo data source y le digo item.image. Si me voy a item detail, recuerden que desde catalog se puede navegar hasta item detail. Es básicamente el mismo cambio. Aquí está. ¿Sí? Voy haciendo exactamente lo mismo. ¿Sí? La gracia de esto es que el backend ya te devuelva convertido a base 64. Claro, también podrías utilizar algunos filtros o algún procesamiento más aquí, pero eso ya sería opcional. Tú tendrías que ver qué es lo más conveniente de acuerdo al caso. Desde mi punto de vista particular, la mayoría de las aplicaciones debería devolver en el formato ya requerido directamente
por este API, a no ser de que haya algún otro argumento. Bueno, eso es un poco, como decía, hay que analizar cada situación en particular. En este caso yo he elegido esta estrategia sencilla, que directamente ya aquí se resuelva y aquí ya esté en base 64 por comodidad. Bueno, ¿qué cambios más les puedo mencionar? En el componente about también nosotros procesamos procesamos employees, y si ustedes se fijan, sigo teniendo mi Matlist avatar para que la imagen salga chiquitita. Eso no ha cambiado. Lo único que ha cambiado ha sido ahora, de nuevo utilizo data source y employee image, nada más. Si por ejemplo vamos a about component.typescript, sigue haciendo la invocación al servicio de employees utilizando el subscriptor, y nada prácticamente ha cambiado aquí. Entonces, ¿qué más les puedo mostrar? Déjenme revisar. Habríamos repasado todos estos componentes en el último commit que hice. Es más de lo mismo. Básicamente notar que le digo que prefiero que ya esté todo procesado, y aquí hago el cambio a string nada más. O sea que item.10 en la versión final es un string, la imagen. Entonces, con esos cambios, si ponemos a correr esto, vamos a hacer que corra. También vamos a hacer que nuestro backend esté corriendo. Voy a traer aquí la parte que habíamos trabajado ya semanas anteriores, el backend. Quiero ejecutarlo. Los cambios en backend ya se los había explicado apenas un par de clases antes, ¿verdad? Un par de sesiones antes, lo que se hizo, la transformación en Jersey para que maneje lo que es imágenes mismo, y los comandos, las clases de tipo comando. ¿Está bien? Entonces voy a esperar que esto esté funcional. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a revisar, ahora que ya está funcionando esto. Vamos a ir al localhost 4200. En este punto, si ustedes advierten, no está mostrando ninguna imagen. Voy a cargar estas imágenes con la ayuda de Postman. ¿Está bien? Ustedes tendrían que proveer un método para que desde Angular puedas actualizar la imagen. Ya está preparado el endpoint. Lo único que ustedes tendrían que hacer básicamente sería preparar un formulario que les permita hacer esto. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, voy a hacer un listado de los employees. Recuerden que desde backend, cuando hacemos el proceso de bootstrap, solamente hay uno. Ahí John Doe, y pues me voy a encargar de ese empleado. Por ejemplo, al empleado ID 8 le voy a actualizar una imagen. Entonces recuerden que en el header este es upload image, no debería estar ni siquiera esto, nada en el header. No, esto es update employee, perdón. Upload image, este es. Recuerden que en el header no deberían enviar ninguna etiqueta con la configuración de Jersey. El resto de las implementaciones normalmente lo necesita content type multipart form data. En este caso voy a seleccionar una imagen para John Doe. Por ejemplo, va a ser la imagen de Ben. Voy a cargar esto, voy a hacer un send. Y aquí está, ¿no? Boto un mensaje desde backend que dice el dato ha sido exitosamente cargado. Voy a hacer lo propio con los ítems. Si reviso los ítems, este API me muestra dos, los que hemos mandado desde Bootstrap, ¿verdad? Helmet y Ink. Entonces son respectivamente Helmet es el ID 5 y el otro es el ID 6, 5 y 6, Helmet 5. Entonces voy a hacer lo propio. Primero para el ID 5, aquí está. Voy a almacenar Helmet y le voy a decir send. Y también voy a hacer lo propio para el ID 6,
que en ese caso sería ink, ¿verdad? Tinta. Entonces voy a buscar. Aquí tengo una imagen. Voy a cargar y me dice que todo está bien. Aquí vamos a la vez a aprovechar de hacer un inspect cuando esto recargue, y vamos a hacer un inspect a la parte del tráfico de red. Ahorita no hay nada. Por ejemplo, voy a ir hacia la parte de catalog y espero ver cargado los ítems. Y también, bueno, ambos ítems, en realidad solo tengo dos, ¿verdad? Si ustedes revisan qué es lo que ha sucedido, básicamente he hecho una invocación por método get, aquí está, por método get, la respuesta ha sido exitosa y ha llamado hasta el backend, ¿verdad? Localhost 8080 ítems. Si podemos ver qué es lo que ha sucedido aquí, si ustedes se fijan, ha hecho un select, ¿verdad? Un select de sus ítems y ha leído incluso hasta las subcategorías más. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque seguramente lo hemos diseñado de esa manera, que se lea incluso las subcategorías cada vez que tú leas el ítem. Por ejemplo, voy a borrar esto. Voy a venirme, por ejemplo, miren qué más. Aquí está la imagen base 64, ¿verdad? Que se está devolviendo para que se renderice directamente en cada uno de los cards. Todo esto lo voy a borrar por un momento. Y ahora voy a venir a la página de About, por ejemplo. Recuerden que en About se carga un listado de todos nuestros empleados. Aquí está, este es desde la base de datos. Y lo que ha hecho una invocación por método get. De nuevo a localhost 8080 employees, el resultado ha sido success. Y básicamente si queremos ver la respuesta, por ejemplo, podríamos ir a response. Y aquí está, ¿no? ID creado en, actualizado en, versión, primer apellido, nombre y la imagen en base 64, un string súper largo, ¿verdad? Todo eso es lo que tenemos. Si vamos a revisar lo que ha pasado en backend, recuerden que yo había borrado todos los logs hace un instante. Ha hecho un select de employee, o sea, realmente está recuperando los datos desde nuestro backend. Ya no es desde el archivo JSON que teníamos nosotros hardcodeado. ¿Sí? Entonces, de esta manera ustedes ya tienen un punto funcional donde a partir de lo cual ustedes pueden continuar con el proyecto y los puntos requeridos. Y voy a hacer esto que sea un poco más pequeño. También voy a venir a Home, por ejemplo, y en Home me va a mostrar, por ejemplo, Helmet, y me va a mostrar el otro empleado más, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. También podemos tratar de ver qué pasa, como es responsive, de acuerdo a lo que le hemos indicado en Flex, podemos ver cómo se ven nuestros estilos en los diferentes tamaños. Por ejemplo, quisiera ver cómo se ve un Galaxy S5. Bueno, se va a ver así. Quisiera ver cómo se ve, por ejemplo, no sé, en un iPad. Se va a ver de esta manera, ¿no? Esto va obedeciendo a los estilos que hemos configurado y a lo que le hemos dicho en Flex. Podríamos nosotros haber dicho, quiero que hagas un Flex de tipo fila o de tipo columna para los diferentes tamaños, ¿verdad? Aquí es donde ustedes, habilitando esta opción, por ejemplo, To Go Device Bar, podrían ver cómo queda, digamos, en los diferentes tipos de tamaños como tal. En un iPad Pro se ve bien. Podemos seguir navegando, por ejemplo, la página About se vería así, Catalog y Contact, nuestro formulario. Voy a deshabilitar esto y bueno, vemos que todo ha quedado exactamente funcional, pero esta vez está totalmente integrado con lo que sería el API REST desde el backend. Algo que quería mostrarles es, en algún punto, por ejemplo, me salía un error, no sabía qué era lo que estaba sucediendo y esto de aquí lo vamos a cerrar. Quiero ir a Employee Service. Aquí, miren ustedes, aparte de la parte que resuelve el observable, esta parte de aquí del observable, el map, que ustedes han visto, esto es en caso de éxito, pero también existe el caso, en caso de error, ¿qué va a suceder? Haces un catch, de nuevo un lambda function, se espera un objeto de error en ese caso y tú lo manejas, ¿no? En este caso yo simplemente estoy diciendo, voy a sacar un log en la consola. Si tú haces un manejo adecuado de errores, no te va a pasar lo que, por ejemplo, inicialmente al preparar todo esto no puse los catch y pues no sabía qué error sucedía. Entonces, una vez que he puesto los catch, los errores eran totalmente evidentes y
pues se ha podido solucionar de manera fácil. Es buena práctica, no deberían olvidarse nunca ustedes de el manejo de errores. En ningún lenguaje de manera general no deben olvidarse del manejo de errores. Mínimamente deberían hacer tracking y botarlo a algún archivo de logs. Bueno, es todo lo que tengo para ustedes, y lo que yo quiero en este momento para finalizar el curso es primeramente agradecerles por este camino que hemos emprendido juntos en este diplomado. Estos 2 primeros módulos han sido arduos hasta el día de hoy, tal vez este módulo un poco más para algunos, y simplemente esperar que todas estas herramientas que ustedes han practicado este tiempo les sean útiles para la conclusión satisfactoria de este diplomado. Es todo conmigo, entonces nos vemos hasta una próxima ocasión.